Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, ya sabes, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento quiero hablar de errores comunes al trabajar el torso, ya bien sea ejercicios de empuje, ejercicios de tirón, y en concreto son errores que todos solemos cometer en un principio. Incluso hay personas que llevan años entrenando y siguen cometiendo estos errores. Sobre todo son errores relacionados con la técnica. Muchas personas que se están iniciando en el entrenamiento, es normal en un principio que quizás no se sepa realizar una técnica correcta, pero es que hay personas que incluso con el paso del tiempo, con el paso de los años, aún siguen realizando estos errores que voy a comentar ahora a continuación, y es que son errores que deberíais de tener en cuenta si queréis trabajar bien esos músculos. Y es que realizar una técnica perfecta en cualquier ejercicio no solo nos va a permitir evitar lesiones, sino que vamos a trabajar, como digo, esos músculos que queremos trabajar sin desplazar tensiones y sobrecargas hacia otras zonas más delicadas. Con lo cual vamos a ver a continuación cuáles son esos errores, pero antes de nada, como siempre, te comento que en ivyamazares.com tienes la guía para entrenar en casa totalmente gratis para descargarla. Puedes descargar desde ahí en ivyamazares.com/regalo. También tienes artículos cada semana, tienes las notas de todos los episodios. Además, puedes acceder a mi servicio de consultoría, donde te ayudo a planificar el entrenamiento, ganar músculo, fuerza, perder grasa y, en definitiva, lograr resultados. También puedes seguirme en redes sociales en @ivyamazares, tanto en Twitter como en Instagram, como en TikTok, que lo he abierto hace poco, y voy subiendo periódicamente vídeos, pues hablando principalmente de entrenamiento, de tips para entrenar mejor, también en casa, y de muchas otras cosas, con lo cual te espero ahí. Y sin más, comenzamos, como digo, con el episodio de hoy y vamos con el primer error más común que se suele cometer al intentar trabajar el torso de forma correcta. Lo primero de todo sería centrarse demasiado en la posición de los codos por encima de las escápulas. Esto normalmente se suele ver en los remos, también en ejercicios como por ejemplo el press de banca, en el que normalmente en un principio siempre pensamos que los codos son los que tienen que marcar una posición segura al final de todo el cuerpo, de las articulaciones. Y esto es un error principalmente porque normalmente al centrarte demasiado en esta posición, al centrarte demasiado en la posición de los codos, solemos tender a una anteriorización de los hombros y a una protección de las escápulas. Esto, más o menos explicado de una manera sencilla, la anteriorización de los hombros se refiere principalmente a que solemos adelantar los hombros hacia adelante. Por ejemplo, cuando hacemos un remo con barra, en lugar de mantener los hombros en una posición segura y que estos permanezcan estables, al hacer el movimiento concéntrico solemos echar los hombros demasiado hacia adelante, con lo cual esto al final lo que provoca es una tensión exagerada en esa zona, sobre todo también en las cervicales, y empieza a provocar poco a poco molestias, lesiones, y esto al final pues imposibilita el hacer un entrenamiento más que correcto. Por otra parte, como digo, la protección de las escápulas significa simplemente que las dejamos estiradas completamente hacia adelante, explicado de una manera sencilla. Con lo cual, en este sentido, nosotros tenemos que pensar que las escápulas siempre tienen que mantenerse en una posición correcta, segura, semi-retraída, y de esta forma el movimiento va a ser mucho más correcto. O sea, tú cuando hagas un remo con barra, simplemente céntrate en retraer las escápulas un poco para atrás y echar los hombros un poco hacia abajo. Con esto vamos a conseguir que los hombros se mantengan en una posición segura, y es cierto que a lo largo del movimiento se tienen que mover ligeramente, libremente. No vamos a decir que esta posición tenga que ser fija, pero sí que es cierto que muchas personas tienden a mover mucho la articulación y a centrarse solamente en esa posición de los codos. Con lo cual, ese es el primer error, y sobre todo hay que centrarse en eso, en retraer las escápulas y mantener el hombro en una posición correcta. Independientemente del ancho del agarre, los hombros se mantienen en la misma posición. Normalmente, un error bastante frecuente es al intentar hacer press de banca, el cambiar el ancho del agarre para trabajar más los tríceps, para trabajar más el pecho. Y de esta forma nosotros estamos cambiando también, sin quererlo, porque no nos estamos dando cuenta, la posición de los hombros. Los hombros siempre se tienen que mantener en una posición segura, sobre todo cuando hablábamos antes del remo con barra. Es cierto que ahí tienen que mantener una posición semi-retraída, pero cuando hacemos, por ejemplo, un press de banca, la posición tiene que ser totalmente segura, y ahí sí que tenemos que hacer una retracción completa de las escápulas, y los hombros tienen que quedar en una posición totalmente segura durante todo el movimiento, con lo cual, independientemente de que tengas un agarre un poco más ancho o un poco más estrecho, lo que tienes que hacer es asegurarte de que los hombros siempre están en esa misma posición. Con lo cual, ese sería el primer error de todos.
Si te centras en esto, si te centras en mantener una posición correcta de los hombros, luego te puedes centrar ya en el movimiento de forma correcta, pero en un principio tienes que centrarte en esa posición correcta. Luego, en segundo lugar, sería hacer un rango de recorrido demasiado largo. Normalmente esto se suele ver en remos, y es que muchas veces hemos visto hacer ejercicios y sobre todo muchas veces se explican este tipo de ejercicios como que tenemos que hacer un rango de recorrido muy extremo. O sea, estirar los hombros al final del recorrido, incluso llevando hacia adelante los brazos, como si estuviéramos intentando hacer un estiramiento extremo, por así decirlo. Y luego al final de la fase concéntrica, como si tuviéramos que retraer demasiado las escápulas, como si tuviéramos que echar mucho hacia atrás los hombros. Esto normalmente no suele ser nada beneficioso y es cierto que cuando trabajamos con bajas cargas, cuando estamos trabajando otras cualidades, quizás pueda ser interesante hacer alguna serie de esta forma. Pero normalmente cuando estamos trabajando la fuerza, cuando estamos trabajando para ganar masa muscular y empezamos a levantar grandes cargas a un rango de repeticiones, por ejemplo, entre 6 y 12 repeticiones, si hacemos esta técnica vamos a estar poniendo en grave peligro lo que es la articulación del hombro, de los codos o incluso de la muñeca. Posiciones demasiado exageradas nos va a llevar a tensiones, como digo, ahí en esos tejidos blandos. Y vamos a empezar con molestias tanto en muñecas como en codos y sobre todo los hombros son los que más suelen sufrir. Por eso comentaba anteriormente que el primer error más común es centrarse principalmente en la posición de los codos y no centrarse en la posición de los hombros y de las escápulas. Los codos pueden mantener un movimiento natural, pero nunca forzando el estiramiento, con lo cual en un remo con barra o un remo, por ejemplo, sentado, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, tener las escápulas, como decíamos antes, semi-retraídas, tener los hombros echados hacia detrás en una posición segura y luego el movimiento es cierto que tiene que ser libre, o sea, las escápulas tienen que moverse, pero no tienen que moverse hasta esos extremos, hasta intentar hacer como un estiramiento, como decía, de forma extrema, ni luego en una fase concéntrica intentar echar hacia detrás los codos hasta que nos duelan. Con lo cual, este sería el segundo error más común. Y el último error más frecuente al trabajar el torso sería poco trabajo de trapecio medio e inferior. Normalmente se suele enfatizar mucho en el trabajo de hombro medio porque nos gusta ver el hombro redondeado. También se suele trabajar quizás demasiado la parte anterior. Es una parte que está muy involucrada en movimientos como el press de banca, como todos los presses. Y normalmente incluso hay personas que le dan más trabajo extra con ejercicios de aislamiento. Es una parte que normalmente no requiere de más trabajo, por lo tanto, no le des más trabajo, simplemente céntrate en otras zonas que luego te lo van a agradecer más, como por ejemplo el trapecio medio y el trapecio inferior, ya bien sea con band pull aparts, también con por ejemplo face pulls. Hay un montón de ejercicios al final que van a trabajar esa zona y por ejemplo incorporar este trabajo después de un trabajo de presses, un trabajo de press de banca, por ejemplo, va a ser muy beneficioso principalmente para evitar lesiones, para evitar molestias, y porque vamos a mantener una posición más segura durante la realización de dichos ejercicios. Entonces, después del trabajo de este tipo de ejercicios, incorpora más trabajo de trapecio medio e inferior y de esta forma vas a evitar en la medida de lo posible pues muchas más lesiones y vas a hacer que puedas mantener una posición más segura y no cometas errores como los que hemos dicho anteriormente. Los dos errores principalmente que se centran en la posición del hombro y que se centran en la posición de las escápulas. Estos son 3 errores que suelen ser bastante comunes al trabajar el torso y estoy seguro de que si tú sueles sufrir molestias en la realización de este tipo de ejercicios te van a ser de bastante ayuda. Sobre todo céntrate en la posición del hombro, como digo, retrae las escápulas e intenta siempre hacer un ejercicio en el cual trabajes el músculo que quieres trabajar. Al final no interesa que desplacemos las tensiones hacia tejidos blandos como son la muñeca, como son el codo, como son los hombros, porque al final poco a poco vamos a tener molestias, vamos a empezar con lesiones y esto nos va a impedir entrenar como queremos, entrenar de forma intensa y lo mejor posible a lo largo del tiempo, con lo cual ten en cuenta estos 3 errores y estoy seguro de que vas a mejorar muchísimo en tus entrenamientos. Antes de terminar, como siempre te recuerdo aquí que te dejo en las notas del episodio la guía para entrenar en casa de forma totalmente gratis entrando en ivyamazares.com/regalo. Y sin más, gracias por estar ahí un día más, gracias por vuestros me gusta y comentarios y nos escuchamos en 7 días de nuevo. Que paséis buena semana, chao.